¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Estamos en nuestra clase 106. El día de hoy vamos a seguir con las expresiones equivalentes, las patrones y las figuras. Vamos a seguir trabajando sobre, esta parte en la que, bueno, no sé si sé. Tenemos estas figuras y estamos trabajando incluso sobre el área. Y lo que estamos buscando es a través de fórmulas que nosotros ya conocemos, vamos a tratar de expresar expresiones equivalentes o vamos a tratar de factorizar algunos, algunos monomios y bueno, que igual podemos hacer ambos, podemos hacer los procesos, podemos multiplicar monomios, ver la manera de multiplicar monomios o binomios eh, nosotros o factorizarlos, ¿no? De tal manera que vamos a descomponerlos en sus operaciones básicas, ¿no? Entonces, o ver cómo podemos hacer una expresión algebraica, hacer una expresión equivalente, ¿no? ¿Cuál sería su equivalente? ¿Qué es lo que necesitamos ver en ese sentido, ¿no? Por eso es que factorizamos, ¿no? Para poder encontrar un equivalente a esa expresión y lo vamos a hacer de una manera geométrica, ¿no? Por eso es que estamos utilizando figuras geométricas. Estamos en nuestra página 150 y luego dice el problema más figuras geométricas. Entonces dice, para cubrir la pared de una cocina se tienen azulejos de las siguientes formas y medidas. Perdón. Imagínense que quiere poner, no sé, azulejos en su cocina y vemos que tenemos azulejos que tienen A por A o que tienen, incluso aquí nos dice área es igual a A por A, o sea, es igual a A al cuadrado. Tengo unos que tienen una altura de A y tienen una base de 1, por lo tanto es A por 1, o sea, A por 1 es igual a A. Y por ejemplo, que esta que tiene 1 por 1, que al área sería pues 1, ¿no? Entonces tenemos esas tres figuras y dice Jorge, el colocador de azulejos combina algunos azulejos para hacer diversos diseños, ¿no? Porque de repente nos puede dar algunos diseños para hacerlo más elegante o más atractivo nuestro, y ahí mezclamos azulejos. Hemos visto que han puesto un azulejo del primero y un azulejo del segundo, de tal manera que hemos formado la figura A y la figura B. Entonces me dice, bueno, ¿cómo podríamos calcular entonces el área de estas dos figuras? Pues me dice, bueno, si tienes una A al cuadrado, entonces le voy a sumar una al cuadrado más una A. Porque tienes esta figura más esta figura, entonces el área de esta figura sería A cuadrada más A. Que esta, vamos a decir que esta es A y esta es A cuadrada. Pero también podríamos decir, bueno, tienes la misma altura, ¿no? En este caso, la A. Entonces, de este lado tienes A y esa la vas a multiplicar por la base. En este caso, si nosotros la viéramos como una figura completa, ¿no? Supongamos que, o sea, primero estamos viendo la parte de solamente tener esta la figura de A cuadrada y esta es la figura de A, pero si lo viéramos a manera de que, por ejemplo, cuánto mide de aquí a aquí, sabemos que de aquí a aquí mide A más 1, ¿sí? Y de aquí a aquí, esta figura pues mide A. Y si yo utilizo la misma fórmula para decir base por altura, podría decir también que tengo A más 1 y ese A más 1 lo voy a multiplicar por A. Por lo tanto, son equivalentes porque se refieren a la misma área, ¿no? Pero si ustedes se fijan, la puedo expresar de diferente manera. Puedo expresar la A al cuadrado más A o puedo expresarla a más 1 multiplicado por A. De este lado tendríamos un ejercicio muy parecido debido a que tenemos dos A cuadradas y de este lado, lo voy a poner aquí, tengo una cuadrada, tengo otra A cuadrada y aquí tengo dos A's sencillas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es 2 por 1 que mide A. Entonces, podemos decir que el área es igual a 2A cuadradas más 2A normales y por lo tanto podemos expresarla de esta forma. Sin embargo, algo que es muy interesante es decir, bueno, entonces, ¿qué pasaría si simplemente agarro toda la figura completa, perdón,
y digo, yo sé que de aquí a aquí mide A y de aquí a aquí mide A, por lo tanto, dirías que mide 2A, 2A, más sabemos que de aquí a aquí mide 1, algo que no nos confundamos, de aquí a aquí mide 1, porque la altura de aquí a aquí es A, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir. Sí, esta es 1 por A, 1 por A. Entonces, A por A cuadrada, A por A cuadrada. Entonces, si se fijan, esto quedaría 2A más 1 me da 2 multiplicado por A, que lo puedo decir que es A más A, que es el lado que tengo aquí, más este lado, más uno, y eso lo multiplico por la altura, de tal manera que también puedo decir que tengo 2A y 2 más 2 multiplicado por A. Entonces, si se fijan, todas estas son expresiones equivalentes. ¿Por qué? Porque valen lo mismo, pero se escriben de diferente manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar o qué podemos deducir a partir de lo que estamos haciendo? Nosotros anteriormente, por ejemplo, y agrupábamos términos semejantes, ¿no? Entonces veíamos que había ocasiones en las que no podíamos, por ejemplo, sumar o agrupar este término semejante porque este tenía un exponente y este exponente pues no me dejaba a mí agrupar. Entonces, ¿qué pasa si lo puedo expresar de otra manera y tal vez a través de factorizar? Porque estoy haciendo, esta es una suma, ¿no? Esto lo puedo ver como un producto, ¿sí? Y esto lo puedo ver como factores, ¿no? ¿Por qué un factor? Porque multiplico lo multiplico por este. Entonces, esta multiplicación por esta multiplicación me da este producto. Por eso estoy hablando del tema de factorizar, ¿no? Estoy descomponiendo una suma en sus factores. En este caso, estoy utilizando el factor común para encontrar una expresión equivalente a esta, de tal manera que tal vez yo pueda utilizarla para realizar otro tipo de operaciones o sacar fracciones equivalentes, ¿no? Porque, por expresiones equivalentes, porque, por ejemplo, tengo 2A cuadrada más 2A viene siendo también 2A más 2 multiplicado por A. Entonces, en ese sentido, pues estaríamos nosotros factorizando, ¿no? Le estamos sacando sus factores, ¿no? En este caso utilizamos el factor común, que el factor común viene siendo la A, y yo puedo multiplicar, bueno, esta pequeña expresión, o sea, la expresión de arriba, por simplemente la altura. O puedo ver que puedo obtener el área, como también decir, tener el área de dos formas, ¿no? Que también es equivalente. Entonces, sí, a uno nos cuesta un poquito entender el tema de lo que es la factorización, no se preocupen, de todos modos, lo que estamos tratando de hacer es buscar expresiones equivalentes porque de eso sí lo podemos hablar, ¿no? En este caso tenemos tres expresiones, esas tres expresiones las he escrito de diferente manera, pero sin embargo, las tres valen lo mismo. Entonces dice, fíjate bien en esta combinación de azulejos, en el renglón 1 cada figura se está sumando las áreas y cada figura de cada figura, ¿no? Al principio estamos sumando las figuras de cada área. Tengo esta área más esta área más esta área, y obviamente tengo las áreas independientemente las sumamos, ¿no? Entonces, pero en el renglón 2 se están multiplicando los lados de la figura, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí estamos multiplicando. Sumamos estas dos y lo multiplico por el de aquí. ¿Por qué? Pues sabemos que es un factor común o que es el mismo, ¿no? Que el mismo tamaño. Entonces, nos dice, por ejemplo, en la figura A podemos ver cómo el área se puede obtener de dos formas que deberán ser equivalentes, dado que, por ejemplo, A al cuadrado más A, donde A cuadrado es el área del área cuadrado y el A es el área del rectángulo, y si suman el total de las áreas, ¿no? Es lo que me da. Vamos a la siguiente página y nos dice, y en la figura, entonces, en la 2, A más 1 multiplicado por A es donde A es
lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Una es sumando las dos áreas, ¿no? O puedo hacer la suma de un lado, donde, por ejemplo, a más 1, multiplicarlo por a, donde a más 1 es la que mide, yo he hecho la expresión de lo que mide la base y sabemos que la altura es igual, por lo tanto, lo hemos multiplicado por esa altura, entonces si multiplicamos base por altura, vamos a obtener la otra expresión, que es esta expresión que estamos aquí, aquí. Pero entonces, eso es lo que ya hemos visto de la figura A. Ahora vamos a trabajar con la figura D porque vamos a responder las siguientes preguntas referentes a la figura B. Entonces, ¿cuánto mide la base total de la figura B? Recordemos que la figura B pues tiene dos cuadros, eh, dos cuadros grandes y dos cuadros pequeños, y decimos que cada cuadro de esos tiene una base de A, porque lo que tenemos que ver es cuánto mide la base, más uno de la base de cada uno de los rectángulos, ¿no? Esta sería la base de los cuadrados, que tenemos dos, y tenemos dos rectángulos que su base es 1. Entonces, ¿cuánto mide la altura en la altura total? Si se fijan, nos podemos dar cuenta que la altura total de todas las figuras es A, simplemente A. Tanto es para los que tienen forma rectangular, tanto es para los que tienen la forma cuadrada. Entonces, escribe el área del rectángulo general. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, pues muy simple, decir que es A, que voy a poner entre paréntesis, A más 1 más 1, y esa sería mi base, ¿no? Entonces, si esta es mi base, esta es mi altura, ¿cómo lo expreso? Base por altura, entonces voy a multiplicar esta base por la altura que es A, que lo he puesto entre paréntesis para que se entienda que es multiplicación. Entonces, si se fijan, esta sería la forma que puedo reducir la expresión de todos modos, como estas son, algunos son términos equivalentes, puedo decir que A más A es igual a 2A, y 1 más 1 pues me da 2, más 2, y esto lo voy a multiplicar por eso sería la base, ¿no? Esto sería también lo que mide la base, y lo multiplicamos por la altura, ¿sale? Entonces, estas serían dos maneras de expresar también el área del rectángulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto mide la base, esto mide la altura, base por altura es la fórmula para sacar el área. Aquí simplemente lo he hecho, no he agrupado términos, aquí ya los he agrupado y es algo que nosotros ya sabemos hacer. Entonces, me ha dado este resultado, ¿no? Puedo obtener estos dos resultados diferentes. Entonces dice, ahora por medio de la suma de áreas. Entonces, ¿qué expresión matemática determina el área de cada uno de los cuadros? La expresión matemática, nosotros ya sabemos cuánto es el área de uno de los cuadros, que el área de los cuadros es igual a, y lo voy a poner aquí con un numerito chiquito para que es a al cuadrado, ¿no? Porque los cuadros miden a por a. Entonces, cada uno de los cuadros, ¿cuánto mide? Mide a cuadrado. ¿Qué expresión matemática determina el área de los dos cuadrados? Pues si tengo dos cuadrados, lo único que tengo que sumar es a cuadrada más a cuadrada. ¿Sí? Entonces, me dice, ¿qué expresión matemática determina el área de cada uno de los rectángulos? No, yo, para saber el área de cada uno, obviamente sé que el área es A por 1, ¿no? O simplemente A por 1, que es A. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vimos, ahí nos decía en la figura cuánto es el área. Entonces, la expresión matemática es A. Entonces, de cada uno de los rectángulos, vamos haciendo esto un poquito más para arriba. Venga, que voy a borrar esto. Entonces, ¿qué expresión matemática expresa el área de los dos rectángulos? Pues simplemente, si tengo un rectángulo y el área mide A,
pues el otro también va a decir que vale A. Por lo tanto, también podría decir que esto podría ser igual a más A o a 2. Lo puedo decir como 2A, ¿no? Claro que lo puedo expresar en suma y lo puedo expresar en multiplicación. Si se fijan, lo puedo expresar de ambas maneras. Entonces, ¿qué expresión matemática determina el área total de la figura, o sea, del cuadrado y los dos rectángulos? Si se fijan, yo digo que es A cuadrada más A cuadrada. Ahorita le voy a poner el signo de cuadrado. ¿Sí? Más A. Esto va a ser igual. Déjenme ponerles esto, el símbolo. Este es A cuadrada más A cuadrada más A. Entonces, si yo sumo esto, voy a obtener que tengo voy a agrupar términos semejantes y voy a decir que tengo 2A cuadrada más 2A. Entonces, eso sería una equivalencia, pero expresándolo en modo de suma, pues obviamente tendríamos esta expresión. Dice, ahora, ¿cuántas veces es más grande la figura 2 respecto a la figura 1? Entonces, sabemos que la figura 1 es A cuadrada más 1, A cuadrada más A, ese es el área, y del otro es 2A cuadrada más 2A. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, perdón, que este es el área, el cuadro pequeño, este es el cuadro de la figura 1, este es el cuadro de la figura 1, este es el cuadro de la figura 2. Entonces, ¿cuántas veces es más grande la figura 2? Pues es 2 veces más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nada más tengo una y aquí ya tengo 2 de cada una. Aquí tengo 2 veces la A cuadrada, aquí tengo 2 veces la A, aquí solamente tengo una A cuadrada y una A. Entonces, ¿cuántas veces es? 2 veces. Entonces, escribe el área total de la figura 1 y multiplícala por el número de veces que sea necesario para obtener la figura del área 2. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo la figura 1, el área que es A cuadrada, más A, y esta, como es 2 veces más grande, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a multiplicar por 2, o sea que voy a dejar el 2 aquí afuera. Si se fijan, esto sería, es decir, que yo tengo 2 veces esta área. Entonces, estas son expresiones equivalentes, son decir que tengo 2A más 2 veces A cuadrada más 2 veces A, es lo mismo que multiplicar 2 por A cuadrada más A. Entonces sigo factorizando, he factorizado una vez más esta expresión, de tal manera que ahora tengo una multiplicación, 2 por una área, ¿no? En este sentido. Entonces, si se fijan, podemos jugar ya aprendimos a utilizar expresiones algebraicas para denominar, para nombrar lo que viene siendo figuras geométricas, trabajar con figuras geométricas, y a través de trabajar con las figuras geométricas he podido descomponer lo que viene siendo expresiones que tal vez nunca hubiera podido entender. Las estoy descomponiendo en factores, las estoy viendo haciendo una expresión equivalente, obteniendo expresiones equivalentes que en su momento tal vez no hubiera notado que son iguales, ¿no? Entonces, bueno, que esa es lo que podemos obtener. Ya la siguiente página, el día de mañana, pues ya tendremos unos ejercicios por hacer. Que bueno, ya no más por terminar esto. Me ha dicho, de las tres formas anteriores que desarrollaste, ¿son equivalentes de las expresiones? Pues obviamente sí. ¿Por qué? Porque estamos representando el mismo volumen, la misma área, ¿no? Entonces, discute tu respuesta y justifican con tu profesor, ¿no? Si estamos hablando de la misma área y simplemente estamos hablando de una manera distinta de conseguir esa área, pues obviamente, pues tenemos que tener que es la misma área. Entonces, ya
tendríamos que hacer unos ejercicios nosotros en base a lo que hemos aprendido, buscar expresiones equivalentes, ¿no? Que dice, pero eso lo vamos a hacer en una clase siguiente. Entonces, de mi parte sería todo. Vamos a terminar hasta aquí. Y hay que analizar qué es lo que nos está diciendo muy detenidamente para evitar cometer errores, para poder el día de mañana realizar los siguientes ejercicios, debido a que lo que aprendimos hoy nos va a servir el día de mañana para obtener, para resolver los siguientes ejercicios. Entonces, el día de hoy sería todo. Ya nada más para comentarles que pues el examen se nos acerca. Probablemente tengamos que desarrollar examen la próxima semana y tendríamos que hacerlo sobre los temas que hemos nosotros alcanzado a ver, observar. Aún así vamos a estar tratando de ver lo que nos queda esta semana y la próxima. Eh, los últimos temas para que pongamos mucha atención. También es hora de entregar trabajos. Vamos a entregar trabajos. Tenemos que recabar todos los trabajos pendientes que nos quedan. Entonces es importante que también estamos muy pendientes de la entrega de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, pues ya sería todo el día de hoy. Entonces, si no les recuerdo una vez más todas sus dudas y los trabajos que no puedan entregar presencial, pues los entreguemos por plataforma de tal manera que entreguemos todas nuestras evidencias, ya que se acerca la evaluación. Entonces es muy importante que tengamos todas nuestras evidencias para que esas evidencias pues nos puedan contar y podamos obtener una calificación, una buena calificación, porque de lo contrario pues no podríamos obtener nada, ¿no? Debido a que no hemos realizado, bueno, no estamos entregando evidencias de que no estamos trabajando. Entonces, me despido una vez más y nos vemos en una próxima. Hasta luego.